Bienvenidos a Sanando el Alma. En este episodio especial, nos sumergiremos en el intrigante mundo de las 12 leyes universales, explorando los misterios que rigen nuestra realidad y nuestra existencia. Dada la profundidad y amplitud de este fascinante tema, hemos decidido dividir nuestro viaje en dos partes para ofrecerte una experiencia aún más enriquecedora. En la primera parte de nuestro video, nos sumergiremos en las 6 primeras leyes universales: la ley del uno, la ley de la vibración, la ley de la correspondencia, la ley de la atracción, la ley de la acción inspirada y la ley de la transmutación de energía. Estas leyes fundamentales nos proporcionan una base sólida para comprender cómo funciona el universo y cómo podemos co-crear nuestra propia realidad. Pero no te preocupes, si deseas explorar las 6 leyes restantes, tenemos preparada una segunda parte igualmente fascinante. Puedes encontrar el enlace a la parte 2 al final de este video, en la descripción y también como el primer comentario fijado. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado comprender los misterios del universo que nos rodea. En esta búsqueda eterna de sabiduría y comprensión, hemos explorado los confines de la ciencia, la filosofía y la espiritualidad. Y en este viaje, hemos descubierto que dentro del vasto cosmos, operan leyes fundamentales que gobiernan la realidad en todos sus niveles. Estas leyes, inmutables y universales, ofrecen una guía invaluable para comprender y navegar la experiencia humana. Desde las civilizaciones antiguas hasta los pensadores contemporáneos, estas leyes han capturado la imaginación y la curiosidad de generaciones enteras, proporcionando un marco fundamental para entender la naturaleza misma de la realidad. Se han explorado en diversas culturas y tradiciones filosóficas, desde las enseñanzas herméticas, una corriente de conocimiento que ha cautivado a filósofos, científicos y artistas a lo largo de los siglos, hasta las antiguas escrituras del hinduismo y el budismo. Desde los estudios científicos más avanzados hasta las prácticas espirituales más profundas. Hoy en Sanando el Alma, nos aventuraremos en el fascinante mundo de las leyes universales, explorando su origen, sus fundamentos y su aplicación práctica en nuestras vidas. Descubriremos cómo estas leyes han sido estudiadas y contempladas a lo largo de la historia, y cómo continúan desafiando nuestras concepciones del mundo y nuestra comprensión del ser humano. Las leyes universales son los principios que rigen la realidad y que nos permiten comprender y co-crear nuestra experiencia de vida. Existen diferentes formas de clasificar y nombrar estas leyes, pero una de las más conocidas es la que se basa en el Kybalión, un libro que resume la sabiduría de Hermes Trismegisto, el padre de la alquimia. Envuelto en un velo de misterio, Hermes Trismegisto emerge como una figura legendaria que ha fascinado a filósofos, científicos y artistas durante siglos. Se le conoce como el 3 veces grande por su profunda sabiduría en la filosofía, la ciencia y la religión. Su origen se remonta a una mezcla de culturas, combinando al dios griego Hermes, mensajero de los dioses y dios del conocimiento, con el dios egipcio Tot, dios de la sabiduría, la escritura y la magia. Se le atribuye la fundación de la alquimia, la astrología y la escritura jeroglífica. Se dice que escribió el Corpus Hermeticum, una colección de textos que contienen principios de la filosofía hermética, que explora la unidad del universo, la mente como creador y la ley de atracción. Su figura ha inspirado a grandes pensadores como Isaac Newton, Roger Bacon y Giordano Bruno. Sus ideas siguen siendo relevantes hoy en día, resonando en la física cuántica, la psicología y la espiritualidad. Más allá de un personaje histórico, Hermes Trismegisto representa la búsqueda eterna de la humanidad por el conocimiento y la comprensión.
Su legado es un faro que ilumina el camino hacia la sabiduría y la transformación personal. Profundizaremos ahora en un viaje de autodescubrimiento y expansión de la conciencia, mientras desentrañamos los secretos de las leyes universales y aprendemos cómo pueden transformar radicalmente nuestra comprensión de la realidad y nuestro camino hacia la plenitud y la realización personal. La ley de la unidad divina es un principio fundamental que sostiene que todo en el universo está interconectado y es parte de una misma fuente de energía y conciencia. Según esta ley, no hay separación real entre nosotros y el mundo que nos rodea. En lugar de eso, somos expresiones individuales de una realidad más amplia y divina. Para aplicar esta ley en nuestras vidas, es crucial desarrollar una profunda conciencia de nuestra conexión con todo lo que nos rodea. Esto implica reconocer que cada ser humano, animal, planta y cada elemento del universo comparte una misma esencia subyacente. Al comprender nuestra unidad con todas las formas de vida y con el cosmos en su totalidad, cultivamos un sentido de pertenencia y armonía en nuestro ser. Actuar de acuerdo con la ley de la unidad divina implica vivir desde un lugar de amor, compasión y respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. Reconocemos que cualquier acción que tomemos afecta al todo y, por lo tanto, debemos actuar con responsabilidad y consideración. Esto significa tratar a los demás con empatía y comprensión, reconociendo su propia conexión con la misma fuente divina. Cuando vivimos en alineación con la ley de la unidad divina, experimentamos una profunda sensación de paz interior y conexión con el universo. Nos liberamos de la ilusión de la separación y abrazamos la verdad fundamental de nuestra unidad con toda la creación. Esta comprensión nos inspira a vivir nuestras vidas de manera consciente, contribuyendo al bienestar de todo lo que existe. La ley de la unidad divina nos recuerda que somos más que individuos separados. Somos partes interdependientes de un todo más grande. Al abrazar esta verdad y vivir desde un lugar de amor y respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás, podemos experimentar una profunda conexión con la esencia divina que permea todo el universo. La ley de la vibración es un principio fundamental que nos enseña que todo en el universo está en constante movimiento y posee una frecuencia vibratoria única. Desde las partículas subatómicas hasta las estrellas en el cielo, todo está en un estado de vibración continua. Esta ley nos recuerda que el universo está vivo y dinámico, y que cada objeto, pensamiento y emoción emite su propia frecuencia vibratoria distintiva. Para aplicar esta ley en nuestra vida diaria, es fundamental reconocer la importancia de elevar nuestra propia vibración. Esto implica sintonizarnos con frecuencias más altas al alinear nuestros pensamientos, emociones y acciones con lo positivo y constructivo. Cuando elegimos cultivar emociones como el amor, la gratitud, la alegría y la compasión, estamos elevando nuestra vibración y atrayendo experiencias armoniosas y beneficiosas hacia nosotros. Por otro lado, evitar las emociones y pensamientos negativos es crucial para mantener una vibración elevada. Sentimientos como el miedo, la ira, la envidia y el resentimiento tienen frecuencias vibratorias más bajas y pueden obstaculizar nuestro crecimiento personal y bienestar. Al ser conscientes de nuestras reacciones emocionales y reorientar nuestra atención hacia lo positivo, podemos elevar nuestra vibración y crear una realidad más alineada con nuestros deseos y propósitos más elevados. Además de nuestras emociones y pensamientos, nuestras acciones también tienen un impacto significativo en nuestra vibración. Actuar desde un lugar de bondad, generosidad y compasión nos permite elevar nuestra frecuencia y contribuir positivamente al campo energético que nos rodea. Del mismo modo, practicar la autoexpresión creativa, la meditación,
El yoga y otras actividades que nos conecten con nuestra verdadera esencia pueden ayudarnos a elevar nuestra vibración y alcanzar estados de mayor conciencia y bienestar. La ley de la vibración nos recuerda que somos seres vibrantes, inmersos en un universo vibrante. Al elevar nuestra vibración a través de pensamientos, emociones y acciones positivas, podemos alinearnos con la energía del universo y manifestar una realidad más plena, armónica y satisfactoria en nuestras vidas. La ley de la correspondencia es un principio esencial que nos enseña que existe una correspondencia entre nuestro mundo interno y externo. Lo que experimentamos en el mundo exterior es un reflejo directo de nuestro mundo interno, incluyendo nuestros pensamientos, creencias, emociones y estados de ánimo. Además, la frase "como es arriba, es abajo" sugiere que los patrones y principios que observamos en el universo macrocósmico también se reflejan en el microcosmos de nuestro ser interior. Para aplicar esta ley en nuestra vida cotidiana, es esencial asumir la plena responsabilidad de nuestra realidad. En lugar de culpar a circunstancias externas o a otras personas por lo que nos sucede, reconocemos que somos los creadores de nuestra propia experiencia a través de nuestras percepciones y respuestas a las situaciones. Esto implica mirar hacia adentro y explorar cómo nuestras creencias, actitudes y emociones pueden estar contribuyendo a nuestras experiencias externas. Una manera efectiva de aplicar la ley de la correspondencia es buscar el equilibrio y la armonía entre nuestro mundo interior y exterior. Esto implica trabajar en alinear nuestros pensamientos, emociones y acciones con nuestros deseos y valores más profundos. Cuando cultivamos una actitud positiva, nutrimos nuestras relaciones y tomamos decisiones conscientes que están en línea con nuestra verdadera naturaleza, estamos creando un sentido de coherencia y plenitud en nuestra vida. Además, practicar la introspección y el autoconocimiento nos ayuda a identificar y transformar los patrones de pensamiento y comportamiento que pueden estar limitando nuestro crecimiento y bienestar. Al comprender cómo nuestras experiencias externas reflejan aspectos de nuestro mundo interior, podemos utilizar estos reflejos como oportunidades para crecer, sanar y evolucionar como individuos. La ley de la correspondencia nos recuerda que somos co-creadores de nuestra realidad y que existe una estrecha conexión entre nuestro mundo interno y externo. Al asumir la responsabilidad de nuestras experiencias y buscar el equilibrio entre nuestros aspectos internos y externos, podemos vivir con mayor autenticidad, integridad y plenitud en nuestras vidas. La ley de la atracción es un principio fundamental que nos enseña que nuestras creencias, pensamientos y emociones tienen el poder de atraer experiencias similares a nuestras vidas. Lo similar atrae a lo similar, lo que significa que nuestras vibraciones energéticas y estados emocionales actúan como imanes, atrayendo hacia nosotros eventos, personas y circunstancias que están en resonancia con nuestra energía. Para aplicarla de manera efectiva, es fundamental enfocar nuestra atención y energía en lo que verdaderamente deseamos manifestar en nuestras vidas. Esto implica clarificar nuestros objetivos y visualizarlos con detalle, utilizando todos nuestros sentidos para imaginar cómo sería experimentar esa realidad deseada. Al mantener un enfoque claro y positivo en nuestros deseos, comenzamos a alinear nuestra energía con lo que queremos atraer. La creencia en la posibilidad de que nuestros deseos se hagan realidad es otro aspecto crucial de aplicar la ley de la atracción. Debemos confiar en que somos capaces de manifestar lo que deseamos y liberar cualquier duda o resistencia que pueda obstaculizar nuestro proceso de creación. Al cultivar una mentalidad de fe y confianza en nuestras habilidades para manifestar, abrimos la puerta a infinitas posibilidades y oportunidades en nuestras vidas.
Sentir emociones positivas y vibrar en la frecuencia de la gratitud, la alegría y la abundancia es fundamental para activar la ley de la atracción. Al sintonizar con estas emociones elevadas, amplificamos nuestra energía magnética y aumentamos nuestra capacidad para atraer experiencias positivas y satisfactorias. Es importante cultivar una actitud de gratitud y aprecio por todo lo que ya tenemos en nuestras vidas, reconociendo que esta energía de gratitud nos prepara para recibir aún más bendiciones en el futuro. La ley de la atracción nos recuerda que somos poderosos co-creadores de nuestra realidad y que tenemos el poder de manifestar nuestros deseos más profundos. Al enfocarnos en lo que queremos, creer en nuestra capacidad para lograrlo y vibrar en la frecuencia de la gratitud y la alegría, podemos utilizar esta ley universal para crear una vida llena de amor, éxito y plenitud. La ley de la acción inspirada es un principio que complementa y potencia la ley de la atracción. Nos recuerda que no basta con visualizar nuestros deseos y esperar pasivamente a que se manifiesten. También debemos tomar medidas concretas y alineadas con nuestra intuición para avanzar hacia ellos. Esta ley nos insta a estar en sintonía con las señales y oportunidades que el universo nos presenta, y a actuar con confianza y determinación cuando éstas se manifiesten en nuestro camino. Para aplicar esta ley de manera efectiva, es fundamental estar en sintonía con nuestra intuición y con la sabiduría del universo. Esto implica estar en un estado de receptividad y apertura, dispuestos a escuchar la voz interior que nos guía hacia nuestras metas y propósitos más elevados. Al confiar en nuestra intuición y en las señales que recibimos del universo, podemos tomar decisiones con mayor claridad y certeza, sabiendo que estamos en el camino correcto. Estar atentos a las oportunidades y sincronicidades que se presentan en nuestro camino es otro aspecto clave de aplicar la ley de la acción inspirada. A menudo, el universo nos envía señales y mensajes a través de eventos aparentemente coincidentes o encuentros fortuitos. Estas sincronicidades nos brindan pistas sobre el mejor curso de acción a seguir y nos indican cuándo es el momento adecuado para tomar medidas hacia nuestros objetivos. Tomar acción con determinación y convicción es el paso final y más importante para aplicar esta ley. Una vez que hemos identificado nuestras metas y recibido las señales del universo, es crucial actuar con valentía y compromiso para manifestar nuestros deseos en la realidad. Esto puede implicar dar pasos pequeños pero significativos hacia nuestras metas, superando obstáculos y desafíos a lo largo del camino. La ley de la acción inspirada nos recuerda que somos co-creadores activos de nuestra realidad y que debemos tomar medidas concretas y alineadas con nuestra intuición para manifestar nuestros deseos más profundos. Al estar atentos a las señales del universo y actuar con determinación y confianza, podemos abrirnos camino hacia una vida llena de significado, propósito y realización. La ley de la transmutación perpetua de la energía es un principio fundamental que nos enseña que la energía nunca se pierde, simplemente se transforma de una forma a otra. Esta ley, inspirada en los principios de la física, también se aplica en el plano emocional, mental y espiritual. Nos recuerda que tenemos el poder de cambiar y dirigir nuestra energía hacia formas más positivas y constructivas, tanto en nuestro ser interior como en nuestro entorno externo. Para aplicar esta ley de manera efectiva, es esencial desarrollar la capacidad de reconocer y gestionar nuestra energía en todas sus formas. Esto implica estar conscientes de cómo nuestros pensamientos, emociones y acciones afectan nuestra energía y la energía de nuestro entorno. Al cultivar una mayor autoconciencia, podemos identificar los patrones de energía negativa que pueden estar limitando nuestro crecimiento y bienestar.
y aprender a transmutarlos hacia formas más positivas y edificantes. Existen varias herramientas y prácticas que podemos utilizar para facilitar el proceso de transmutación de energía. La visualización nos permite imaginar y crear imágenes mentales de la energía que queremos manifestar en nuestra vida, ayudándonos a alinear nuestros pensamientos y emociones con nuestros deseos más profundos. La meditación nos brinda la oportunidad de calmar la mente y conectarnos con nuestra fuente interior de paz y serenidad, permitiendo que la energía fluya de manera armoniosa y equilibrada. Las afirmaciones y la oración son otras herramientas poderosas que podemos utilizar para cambiar nuestra energía y la energía de nuestro entorno. Al repetir afirmaciones positivas y oraciones de gratitud y bendición, podemos programar nuestra mente subconsciente y elevar nuestra vibración energética, atrayendo así experiencias más positivas y gratificantes hacia nosotros. La ley de la transmutación perpetua de la energía nos recuerda que tenemos el poder de cambiar y dirigir nuestra energía hacia formas más positivas y constructivas. Al ser conscientes de nuestra energía y practicar herramientas como la visualización, la meditación, la afirmación y la oración, podemos transformar nuestra realidad y crear una vida llena de amor, alegría y abundancia. Hemos finalizado la parte 1. Gracias por llegar hasta aquí. Hemos explorado profundamente las 6 primeras leyes universales, descubriendo su poder transformador y su aplicación práctica en nuestra vida diaria. Pero aún no ha terminado. Si estás ansioso por descubrir más sobre las leyes que rigen nuestro universo y nuestra existencia, no te preocupes. Hay una segunda parte igualmente emocionante que te espera. Continúa tu viaje hacia el conocimiento profundo y la expansión de la conciencia, haciendo clic en el enlace que encontrarás al final de este video, en la descripción y en el primer comentario fijado. Te garantizamos que esta próxima etapa será igual de fascinante y enriquecedora.